Nuestra lección de hoy es una bendición doble. Y básicamente vamos a continuar con uno de los apartados que ya mencionábamos ayer, que es compartir. Pero ya llegaremos a ese punto. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, porque recuerden, durante esta semana estamos hablando sobre el estudio de la Biblia y cuán importante es que nosotros le dediquemos tiempo a Él. Querido Padre, gracias te damos porque tú has sido bondadoso con nosotros. Y hoy queremos pedirte que nos ayudes a recibir esta doble bendición que viene con el estudio de tu palabra y con compartirla a los demás. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A menudo una pregunta que puede surgir en la mente de aquel que comienza a estudiar la Biblia es: ¿cómo lo hago? Es decir, ya sé que debo tener un tiempo, un lugar, que tal vez incluso debo tener algunas versiones para comprar algún texto que me interese, pero ¿cómo lo hago? Y las respuestas pueden ser variadas. Se puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se puede comenzar con los Evangelios. Algunos la estudian de forma temática, es decir, toman un tema y buscan todos los textos que hablan sobre ese tema. Para eso, pues, una concordancia exhaustiva nos puede ayudar, porque nos permitirá ver un tema a lo largo de la Biblia, alguna palabra clave. Claro que todas estas son formas de estudio complementarias, ninguna es una forma única. Todas requieren también que reconozcamos que el texto bíblico tiene un contexto histórico y cultural, y que es necesario entenderlo a la hora de poder leerlo. Así que son varios elementos. Personalmente he hecho una vez la lectura con la serie del Gran Conflicto, y es una lectura muy buena hacerla así. Es decir, comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis, pero leyendo las porciones. Hay algunos materiales ya hechos en internet que puedes encontrar, las porciones que corresponden a cada capítulo. Por ejemplo, lees los primeros 2 capítulos de Génesis y luego comienzas leyendo el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. La serie del Gran Conflicto está compuesta por Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El conflicto de los siglos. Y si lees la Biblia con esta ayuda, si puedo decirlo, es decir, con la serie del Gran Conflicto escrita por Elena de White, también vas a descubrir muchas cosas maravillosas. Volvemos a repetir, hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Ya si quieres ir, digamos, con un tema o con algún pasaje bíblico, bueno, tienes comentarios bíblicos, por ejemplo. En mi caso tengo comentarios bíblicos que tienen por su objetivo explicar la gramática del texto. Tengo el comentario bíblico Andrews, que lo que abarca son los conceptos generales y tiene algunos detalles sobre temas particulares, que es este por acá. Un comentario un poquito más breve, más conciso que el comentario bíblico adventista. En mi computadora tengo otros comentarios de otros autores que sirven para estudiar alguna temática. Pero también hay otro elemento que hay que considerar a la hora del estudio de la Biblia, y es no hacerlo solo. Es importante tomarnos el tiempo de reunirnos en grupos pequeños. La escuela sabática misma es un espacio fenomenal para estudiar la Biblia. De hecho, con ese objetivo nació, que como iglesia, en una clase nos podamos reunir varias personas y compartamos lo que hemos estudiado. De ahí que cuando tú estudias tu folleto, lo subrayas, escribes tus respuestas, también luego puedas compartirlo en la clase y puedas dar tu aporte. El maestro también guiará la conversación conforme a lo estudiado en el tema, para que todos nos enriquezcamos. Así que los grupos pequeños o células o grupos de crecimiento son también lugares especiales donde se puede reunir la iglesia para orar juntos y estudiar la Biblia juntos. Después de todo, hay un consejo del apóstol Pedro que vale la pena que nosotros lo tengamos presente. En su segunda carta, en el capítulo 1 y en el verso 20 y 21, dice el apóstol Pedro:
Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y me gusta mucho esto de que no es de interpretación privada, porque nos invita a compartir con otros lo que sabemos y lo que no sabemos, nuestras preguntas, nuestras dudas. Y esto es importante, el conocimiento bíblico debería ser algo que nosotros querramos compartir, que lo hagamos en nuestro grupo pequeño, que lo hagamos en la escuela sabática, que lo hagamos con nuestros amigos que no conocen los grandes temas que nosotros tenemos en nuestra mente, porque hemos estudiado la palabra de Dios. Compartir debería ser el acto natural que sigue a estudiar la Biblia, porque esto no es para solo mi disfrute privado, o para que yo me quede de manera privada con lo que yo he estudiado. Claro que no. El propósito de Dios es que lo que estudiamos y nos sirve a nosotros y nos fortalece a nosotros, también lo compartamos con otras personas. Y se ha estudiado, hay estudios psicológicos que lo respaldan. Cuando tú estás pensando en cómo compartir lo que estás estudiando, tu cerebro está más receptivo a aprender porque intenta entender bien lo que después va a explicar. Así que esto además es una técnica de estudio, te va a servir para otras cosas, pero con la Biblia mucho más. Piensa en cómo podrías compartir lo que estás estudiando. Esto mismo que estamos estudiando ahora nosotros, piensa cómo lo puedes compartir, porque tu cerebro se vuelve más alerta, está más atento a descubrir los patrones, a descubrir las palabras clave, a descubrir los elementos más importantes en una narración, una parábola, un salmo, una poesía, iba a decir, pero es un salmo, porque estás pensando justamente en cómo lo puedes explicar a otros. Y sirve muchísimo porque tú estás aprendiendo de una manera más activa de esa forma. Y ahí hay una doble bendición, porque tú te alimentas y luego puedes compartir ese conocimiento con otros. Por favor, no te quedes con ese conocimiento solo tú. Es importante que también lo des a conocer, que también le ayudes a otros a comprender un poco más de la palabra de Dios. Te sorprendería cuán importante será en la vida de otros que de repente tú puedas ayudarles a comprender un pasaje. Esta semana yo comentaba Isaías 50, verso 4, que me sirvió muchísimo en mi vida devocional y me sigue sirviendo, pero hoy quiero que lo volvamos a leer porque noten que cuando hablamos de estudiar la Biblia, no solamente para nosotros, sino también para compartirla, el Salmo 50, Isaías 54 tiene algo que decirnos. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Es decir, la razón por la que yo le pido a Dios que me ayude a levantarme temprano y escuchar su voz es para luego poder tener palabras que hablar al que está cansado. El texto nos habla de esta relación que debemos tener con Dios en primer lugar, pero luego con nuestros semejantes. ¿Para qué nos sirve escuchar la voz de Dios? ¿Para qué nos sirve escuchar la palabra de Dios? Para ayudar a otros. Y el texto dice que Dios nos da lengua de sabios. Esa lengua de sabios es porque decimos lo que está escrito aquí. No nuestros inventos, no nuestra última teoría, no, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es algo en lo que nosotros podemos ser bendecidos y bendecir a otros. Y ahí está la doble bendición. Solo recuerda algo, me gusta mucho que en nuestra lección se hace eco de esto. La vida del cristiano, la carrera cristiana, no es de 100 metros, es una maratón. No se trata de ver quién llega primero, se trata de perseverar. Y como se trata de perseverar en el camino, necesitamos aliento todos. Así que estudia la Biblia para alentar a otros. Y hoy
lo que vamos a pedirle al Señor, y si tú quieres escríbelo también en los comentarios, es: Señor, dame una lengua de sabios. Ayúdame a alentar. Dame una lengua de sabios. Y hoy vamos a pedirle al Señor por eso. Gracias por todos los que comentan en esta lección, a los que lo comparten. Por favor, síganlo compartiendo con todas las personas que puedan, porque la intención es que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y tú me ayudas a llegar a otras personas, así, compartiendo, comentando, dando me gusta. Y espero que estos estudios nos puedan fortalecer. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu paciencia y amor. Venimos pidiendo ayuda para poder hacer frente a los desafíos de la vida. Y te pedimos, Señor, acompáñanos, que el estudio de tu palabra nos permita servir a otros también. Lo pedimos en Jesús. Amén.